Buenos días, hoy les voy a presentar el webinar sobre las claves para mejorar las finanzas en las empresas, referido a la introducción a la gerencia financiera y valor del dinero en el tiempo. Mi nombre es Gilberto Moreno, soy cursante del seminario NIF para las pymes en el Instituto de Altos Estudios de Información Financiera y ESIF. Estoy doctorando en Ciencias Sociales, mención Gerencia por la Universidad del Zulia, Luz. Tengo un máster en Ciencias Administrativas, mención Finanzas por la Universidad de Oriente, UDO. Y a su vez soy licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEC. Tasador de bienes muebles, inmuebles y empresas por la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, SOVECTA, e inscrito en la SUDEBAN y FOGADE. SUDEBAN es la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y FOGADE es el Fondo de Garantía de Depósitos de Venezuela. Como tasador, consultor en análisis de riesgo cuantitativo en Crystal Ball, certificado por IT Service, docente agregado por la UNEC, coordinador de la línea de investigación en gerencia financiera, investigador activo del Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana, CIGET, investigador acreditado en el programa de estímulo a la innovación e investigación, nivel A1, árbitro de la revista indexada Estrategos, y actualmente poseo 2 proyectos de investigación institucional aprobados en Consejo Universitario. Antes de iniciar con el webinar, es pertinente conversar, explicarles acerca de qué es 4CIF. 4CIF es un grupo de profesionales conformados en una red colaborativa en las áreas contables y financieras y de tecnología web, con un gran espíritu de innovación buscando un máximo beneficio entre los miembros afiliados a la comunidad. Se dedican a brindar servicios que faciliten a nuestra comunidad, preparando de forma automática estados financieros bajo normas. Prepara a su vez informes de auditoría y estados financieros bajo normas internacionales de auditoría, informes de trabajo de revisión, atestiguamiento y servicios relacionados bajo las normas internacionales de trabajo de revisión, normas internacionales de trabajo de atestiguamiento y normas internacionales de servicios relacionados. Es decir, que el que es miembro de esta plataforma, de esta web, de esta sociedad colaborativa, dispone de todos los servicios que presta el contador público, preponderante para el apoyo a las finanzas. Introducción. En toda empresa, tradicionalmente las organizaciones se constituyen con una asamblea de accionistas, que incluye a su vez un presidente, vicepresidente en diversas unidades interrelacionadas entre sí, las cuales se identifican como vicepresidencia de recursos humanos, vicepresidencia de producción, marketing y finanzas. Una vez que la organización se consolida, inicia el proceso de inversión y financiación, es decir, la firma requiere de propiedad, planta y equipo, activos no corrientes, para cumplir las metas de la organización, definidas en los planes estratégicos. Esas inversiones por lo general requieren de unidades monetarias, representadas por bolívares, euros, dólares, en función del país donde se circunscriban, que algunas veces exceden el flujo de caja y requieren de financiación ante las instituciones del sector bancario, es decir, los bancos, siendo el valor del dinero en el tiempo preponderante a la hora de tomar decisiones eficientes. En el presente webinar disertaré sobre la gerencia financiera y los conceptos de valor futuro, valor actual y anualidades, y un poco del costo amortizado, que permitirán que el consultor o analista financiero utilice los modelos financieros para tomar decisiones óptimas que maximicen y agreguen valor a la entidad. En función a lo expuesto, en este primer encuentro se tiene como propósito ofrecer una visión general sobre los principales aspectos vinculados a la actividad financiera y al valor del dinero en el tiempo que desarrollan todas las empresas, a partir de sus fundamentos y referentes teóricos como elementos necesarios para introducir al participante en el estudio de la gerencia financiera
de la empresa. Claro está, en función de un conjunto de nociones básicas e intermedias en el reconocimiento y medición de activos financieros, en la obtención de préstamos con instituciones del sector bancario e inversiones en bonos, para la gestión y toma de decisiones razonables, maximizando el valor de la empresa. Cuando usted tome el curso, el primer módulo de gerencia financiera, allí se le explicará lo relacionado con la gerencia financiera, teoría y cronología de las finanzas, la contabilidad financiera vista de la óptica de las grandes entidades y las pequeñas y medianas entidades, sustentada en la norma internacional de información financiera. Estudios formales en finanzas, tercer, cuarto y quinto nivel, y una explicación razonable de los sueldos, las remuneraciones que devengan estos analistas y consultores financieros. Segunda parte del tema 1 versará sobre la actividad financiera dentro de la empresa, división tradicional de las finanzas, estructura de la unidad de finanzas, es decir, el organigrama estructural de la vicepresidencia de finanzas, las decisiones que toma el gerente financiero y su importancia, y la relación de la finanza con el gobierno. El tema 2 se referirá al valor del dinero en el tiempo y la definición de términos, la terminología científica en esa área. Historia del dinero a través del tiempo, historia a nivel mundial y a nivel de Venezuela, así como dónde se hace el dinero en Venezuela. Se explicará la técnica de diagrama de flujo de caja para mejor comprensión de las operaciones. Se establecerá la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Y en el interés compuesto se profundizará en las relaciones que hay entre el interés compuesto, toda vez que el plazo sea mayor a un año y en función de que los periodos sean fraccionarios. ¿Qué significa esto? Por lo general, las transacciones financieras son exactas, es decir, 5 años, 2 años, 1 año, pero es posible que hayan transacciones donde el periodo sea fraccionario. ¿Qué significa esto? Que estaríamos hablando de 3 años y 6 meses, 3 años y 5 meses. Entonces, ¿qué hacer allí? La norma financiera te dice que usted tiene dos alternativas. La primera, realícelo por la convención exponencial. ¿Qué señala la convención exponencial? Que usted debe colocar en la fórmula, en la ecuación, toda la parte completa. Si usted tiene, por ejemplo, 3 años y medio, n será 3.5, porque 3.5 es equivalente a 3 años y medio. Si usted utiliza la convención lineal, la ecuación se dividirá en dos partes. La primera parte estará relacionado con el interés compuesto, es decir, los 3 años de plazo, y la segunda parte se le calculará interés simple con el punto 5, que está referido a los 6 meses. Más adelante se explicará el valor presente y valor futuro con estudios de caso, y finalmente el estudio de las anualidades. Recursos. ¿Con qué recursos contará el participante toda vez que tome el módulo de gerencia financiera? El participante contará con los siguientes recursos. Dispondrá de un texto en digital de finanzas corporativas, octava edición, a cargo del Dr. Ross. Dispondrá de algunas páginas gratis del libro Valoración de una mediana empresa, donde aplique en el desarrollo de este módulo. Dispondrá de una calculadora financiera 12C Platinum que podrá instalar en su computador, equipo de mesa, y dispondrá de la versión definitiva del módulo 11 de instrumentos financieros básicos. El seminario está pautado para el 14 de febrero, día de San Valentín. Por problemas de conexión de voz y datos,
se imposibilitó el mismo. Ese día yo le tenía un regalo, todavía se los tengo. 4 CIF le tienen ese regalo todavía. El libro de finanzas corporativas a cargo del Dr. Ross, octava edición, en el mercado internacional, es decir, Amazon, tiene un precio de 156.16 dólares, la versión impresa. Entonces, si usted toma el curso de finanzas, de gerencia financiera, usted dispondrá de este recurso completamente gratis. Es decir, que usted tendrá 156.16 dólares americanos. Asimismo, dispondrá de una calculadora financiera que podrá instalar en su computador de mesa o laptop, valorada en 49.40 dólares americanos. Es destacar que esta calculadora financiera es la versión 12C Platinum y es la aceptada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en su fase de presentación del contador público certificado, es decir, el CPA. Es de destacar que cuando el contador público, supongamos que se gradúa en el estado de California, el estado de California hace un examen y el único recurso material instruccional de apoyo que el contador puede sacar en el examen es esta calculadora financiera, el HP 12C Platinum. Finalmente, el participante recibirá la versión en español 2015 de las normas internacionales de información financiera para las pymes, con vigencia anticipada a partir de enero de 2017. Ahora bien, la versión impresa en Amazon tiene un precio de 91.66 dólares americanos. Usted recibirá la misma versión, pero digital, que podrá imprimir las páginas que desee o imprimir a texto completo, y la tendrá en su computador para su revisión posterior, totalmente digital. ¿Qué competencias va a adquirir el participante? El participante, toda vez que tome este seminario, específicamente el módulo 1 de gerencia financiera y valor del dinero a través del tiempo, obtendrá la siguiente competencia. Va a tener un conocimiento actualizado del estado del arte de las teorías financieras. Va a tener conocimiento de las oportunidades laborales y remuneraciones del analista financiero o consultor financiero. Va a tener instrucción acerca de la sustentación teórica de los conceptos de interés, valor futuro, valor actual y anualidades. Si el participante está cursando estudios de tercero o cuarto nivel, o quinto inclusive, dispondrá de algunas teorías financieras que permitirán hacer de manera científica su marco teórico. Es de destacar que cuando usted, por ejemplo, redacta su marco teórico, hay una sección que le solicita que se llama sustentación teórica. Si usted está en finanzas, esa sección lo que le dice es que usted debe tener una teoría financiera que sustente su trabajo. Usted dirá, bueno, ¿y cómo se hace eso? De la siguiente forma: si usted está haciendo, por ejemplo, un estudio sobre las cuotas hipotecarias preferenciales del FAO, del Fondo de Ahorro, el Fondo de Ahorro Privilegiado, que es el Estado venezolano, usted obviamente va a trabajar con cuotas que el banco le cobra al deudor. Entonces esas cuotas usted necesita sustentarlas. ¿Cómo usted la va a sustentar? Bueno, usted tiene que hablar de las anualidades. ¿Por qué? Porque las anualidades es una serie de pagos iguales y consecutivas que se hacen periódicamente. Entonces eso es una anualidad. Entonces, por lo tanto, usted debe hacer su sustentación teórica en función de las anualidades. Y aquí se voy a disertar sobre esa serie de corrientes y teorías financieras. Va a obtener además un conocimiento práctico del reconocimiento y medición
a nivel básico, por supuesto, de los instrumentos financieros, como por ejemplo obligaciones bancarias de las instituciones financieras e inversión en bonos. Va a ser capaz de resolver los instrumentos financieros con las aplicaciones financieras de dispositivos, es decir, teléfono inteligente, tablet y computador portátil, que maximizarán el valor de las organizaciones. ¿Por qué? Porque usted va a optimizar los cálculos. Imagínense que usted tenga que hacer un cálculo de anualidad. O sea, usted más o menos en función de los datos se lleva un poco más de 5, 10, 15, 20 minutos. En cambio, si usted lo hace por Excel o con un dispositivo inteligente previamente instalado, la apps, usted lo va a hacer en 3, 4, 5 segundos. Fíjese el tiempo que ahorrar. Ahora bien, ¿cuáles son las claves para mejorar la gestión financiera empresarial? Las claves son las siguientes. Conocimiento de la importancia del valor del dinero en el tiempo. O sea, el analista o consultor financiero debe tener conocimiento del valor del dinero en el tiempo. Conocimiento de las relaciones de interés simple e interés compuesto. Además de saber utilizar las ecuaciones, las funciones, debe estar en capacidad de elaborar gráficos e interpretar los resultados. Va a disponer de casos de estudio, fondos de activos líquidos, problemas de deuda, así como pago de préstamos en divisas, en este caso dólares americanos. Continuando con las claves para mejorar la gestión financiera empresarial, el participante también conocerá cálculo de la cuota, o sea, cómo se calcula esa cuota a través de ecuaciones, calculadora financiera, apps y Excel. Te va a tener una gama de recursos necesarios e importantes para determinar la cuota. Se le explicará y se capacitará en la elaboración de tablas de amortización del préstamo, así como sus gráficos y análisis de resultados. Se determinará el importe de intereses y amortización con ecuaciones. Es decir, en algunos casos no va a ser necesario calcular la tabla. Solamente con ecuaciones financieras usted podrá conocer en un periodo específico, un periodo dado, cuánto es el monto de intereses y amortización en capital. Caso de estudio de giros de vehículos. Finalizando las claves para mejorar la gestión financiera empresarial, el participante conocerá nociones básicas de la sección 11 de la NIF para las pymes, en términos de su definición y ejemplos de instrumentos financieros. Definición del costo amortizado y la tasa de interés efectiva, claro está, en su estado básico. Le va a disertar acerca de un caso de inversión en bonos, elaborando un diagrama de flujo de caja, determinando la tasa de interés efectiva con Excel y calculadora financiera, interpretación a través de gráficos. Continuando con las claves, les voy a hablar un poco acerca de instrumentos financieros. ¿Qué es un instrumento financiero? Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. ¿Qué significa esto? Supongamos que usted sea la empresa A, le compra un bono a la empresa B. Entonces, si usted compra ese bono a la empresa B, usted tiene una inversión en bono. Entonces, usted es una parte del contrato. El contrato tiene la parte A y la parte B. Entonces, la parte del contrato, la parte A, que es usted, dueño de la empresa, tiene un activo financiero. Y el contrato y la parte B tiene un pasivo financiero. Entonces, fíjese, cuando usted hace la prueba de reconocimiento en ese contrato, usted dice, no, entonces la empresa A tiene instrumento financiero, porque hay un contrato que da lugar a un activo financiero. Entonces la empresa B dirá, yo tengo un activo financiero. ¿Por qué? Porque hay un contrato donde da lugar la transacción a un pasivo financiero. Ahora bien, la sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos, excepto, tiene su excepción para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes,
sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir en otro caso con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. Eso está referido al párrafo 11.4, página 59. Ahora bien, la página 60 del material de formación enuncia algunos ejemplos de los instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas condiciones, las condiciones del párrafo 11.8. Entonces la norma señala que ejemplo de instrumento financiero es el efectivo. El efectivo es la moneda de curso legal. Si usted está en Venezuela, el efectivo será los bolívares venezolanos. Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo, cuando la entidad es la depositante. Por ejemplo, cuentas bancarias. Entonces nosotros decimos, bueno, una empresa no tiene instrumento financiero. ¿Por qué? Porque solamente tiene su cuenta bancaria y su efectivo. Y no tiene inversiones, acciones, nada de eso. Pues es falso. Porque si la empresa tiene un contrato, tiene un contrato de depósito a plazo fijo con una institución financiera en calidad de depositante, si tiene un instrumento financiero. A su vez hay otro ejemplo: obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar, bonos e instrumentos de deuda similar, inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes ordinarias sin opción de venta. Y finalmente, compromiso de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo. Esto significa que usted al final debe cancelar el importe del principal más los intereses. ¿Qué es el principal? El principal es el capital inicial. Como antesala al módulo 1 de gerencia financiera y valor del dinero en el tiempo, voy a hablar un poco acerca de un ejemplo de una inversión en bono. Entonces se trata de un caso de inversión en bono donde voy a elaborar un diagrama de flujo de caja, determinar la tasa de interés efectiva, finalmente interpretación a través de gráficos. El párrafo 20, es decir, el párrafo 20 de la sección 11 de la ANIS para las pymes, con vigencia a partir del 1 de enero de 2017, señala que si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el importe en libros del activo financiero o pasivo financiero o grupo de instrumentos financieros para reflejar los flujos de efectivos reales y estimados ya revisados. La entidad volverá a calcular el importe en libros computando el valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconocerá el ajuste como ingreso o gasto en resultado en la fecha de la revisión. Esto está señalado en el IASI 2010, página 46. Explicación. Se refiere a que la norma ordena a las entidades que adoptaron como política reconocer y medir sus activos financieros, así como sus pasivos financieros, de acuerdo a la sección 11, que revisen sus estimaciones de pagos y cobros, ajustando el importe en libros de sus instrumentos financieros para reflejar flujos de efectivos reales. Posteriormente, la entidad debe volver a calcular el importe en libros, calculando el valor presente de los flujos contractuales estimados, utilizando la tasa de interés efectiva o tasa interna de retorno, TIR. Finalmente, la entidad debe reconocer los ajustes como gastos o ingresos, según corresponda a la fecha de revisión. Eso es lo que señala ese párrafo. El material de formación tiene un ejemplo de determinación del costo amortizado para un préstamo a 5 años utilizando el método de interés efectivo. El material dice lo siguiente: el 1 de enero de 2000X0, una entidad adquiere un bono por 900 unidades monetarias UM, incurriendo en un costo de transacción de 50 unidades monetarias. Se recibe un interés de 40 unidades monetarias anualmente al final del periodo.
a lo largo de los próximos 5 años. Es decir, del 31 de diciembre de 2000 será su primer año y el 31 de diciembre de 2004 su último año. Plazo de transacción 5 años. Al 31 de diciembre de 2004 el bono tiene un rescate obligatorio de 1.100 unidades monetarias. Eso significa que contractualmente él dispondrá de 1.100 unidades monetarias. ¿Quién dispondrá? El que hizo la inversión en bonos, es decir, la empresa. El material de formación incluye la solución, es decir, la tabla de costo amortizado. Coloco una tabla de 5 columnas donde refleja el periodo, el importe al comienzo del periodo, los ingresos por intereses, las entradas efectivas y el importe final. Luego tiene una nota marginal, una nota al pie, que señala que la tasa de interés efectiva es de 6,9584. Luego te dice que es la tasa que descuenta los flujos de efectivo esperados del bono al importe en libros inicial. Luego dice 40 entre la tasa elevado a la 1 más 40 entre la tasa elevado a la 2 y así sucesivamente. Y eso lo iguala con los 950 unidades monetarias que corresponden a la inversión como tal, que son 900 más los 50 de costo de transacción. Entonces usted ve eso en el material de formación, y si no tiene un conocimiento intermedio sobre el valor del dinero en el tiempo, difícilmente podrá comprender este particular. Sin embargo, el material de formación, la norma, explica más adelante, pero yo insisto que el participante debe tener algún conocimiento previo para facilitar los cómputos y comprensión del mismo. Si bien es cierto que la norma ofrece la solución, voy a explicar otras alternativas de determinar la tasa de interés efectiva y la lógica del método. Análisis. Se trata de una entidad que adquirió el 1 de enero de 2000 títulos de renta fija. Renta fija porque usted sabe, el inversionista, por anticipado cuánto va a ser su rendimiento. Es decir, un bono de 900 unidades monetarias. Este es el precio del bono. Incurrió en costo de transacción por 50 unidades monetarias, siendo las comisiones que se pagan como costo incremental. Posiblemente estos costos de transacción obedecen a lo que la entidad le pagó al asesor de inversión en esa oportunidad. La entidad recibe un interés de 40 unidades monetarias, representado por el cupón del bono, es decir, el cobro de intereses que recibe cada año durante 5 años, desde el 31 de diciembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004. Al finalizar el último periodo, 31/12/2004, el bono tiene un rescate obligatorio, por supuesto contractual, de 1.100 unidades monetarias. Los datos extraídos serán los siguientes: precio del bono 900, unidades monetarias, costo de transacción 50, cupón del bono 40 unidades monetarias cada año, rescate obligatorio 1.100 unidades monetarias. Este rescate es destacar que es al final del 31 de diciembre de 2004. Y la tasa de interés efectivo, que es la incógnita, es destacar que la norma ya da la solución. Por acá lo vamos a calcular por otras alternativas, incluyendo la de la norma. Ahora bien, con un diagrama de flujo de caja se visualizará el análisis de los datos extraídos. Diagrama de flujo de caja. Lo explico a continuación. Las flechas hacia abajo representan salidas de efectivo, flujo de caja negativo. Las flechas hacia arriba denotan ingresos o flujo de caja positivo. Los 900 unidades monetarias más los 50 unidades monetarias están hacia abajo porque representan una erogación de efectivo realizada por la entidad el 1 de enero de 2000, que incluye el precio del bono y el costo de transacción. Y la corriente de flujos positivos de 40 unidades monetarias, que va desde el año 1 al 5, es el cupón del bono cobrado por la entidad. En el último periodo, el 31 de diciembre de 2004, tiene los 1.100.
que corresponden al rescate obligatorio. Entonces, en ese último periodo, el ingreso fue de 40 más los 1100. Entonces, ese es el diagrama de flujo de caja. Ahora bien, me voy a permitir definir la tasa de interés efectivo. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar, estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando sea adecuado. ¿Qué significa esto cuando sea adecuado? Por ejemplo, la vida del instrumento, en el caso anterior, fue de 5 años, ¿recuerdan? Sin embargo, es posible que haya un acuerdo entre el emisor y el tenedor del bono y digan no, por cuestiones empresariales de política estratégica le voy a pagar el rendimiento no en 5 años sino en 3 años. Entonces el plazo, la vida útil del instrumento no va a ser 5 años, va a ser 4 o 3 años. Entonces por eso es que te dice la norma o cuando sea adecuado. Entonces, el plazo inicialmente pudo haber sido de 5 años, pero es adecuado a los 3, 4 o 4 por disposiciones de las partes. Entonces, la norma también te dice que en un periodo más corto, con el importe en libros del activo financiero. En otras palabras, es el importe en libros en el reconocimiento inicial menos los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados durante la vida esperada del instrumento financiero, descontado la tasa de interés efectivo, igual a 0. Claro, porque si te dice que iguala exactamente toda la corriente de flujo con el importe en libros, obviamente si lo iguala, vamos a suponer que este lado vaya a 50 y del otro lado le iguala a 50, va a ser 0. ¿Cómo calcular la tasa de interés efectivo? Existen diversos métodos. La norma, muy sabiamente, señala dos métodos de resolución. El primero, con la función buscar objetivos de Excel, y por la fórmula financiera de Excel. Sin embargo, existen otros métodos que tradicionalmente se circunscriben a la ciencia financiera. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Si usted, por ejemplo, no dispone de calculadora científica, no dispone de una PC, una computadora, si usted no dispone de una calculadora financiera, usted dice, bueno, ¿y cómo yo calculo la tasa de interés efectivo? Muy bien. Existe una ecuación que se llama interpolación lineal, que usted calculando dos tasas a diferentes plazos, usted puede hacer una igualdad y allí determinar la tasa de interés efectiva. Claro está que a usted le va a dar, esta tasa va a ser aproximada. ¿Qué significa eso? Que va a carecer de exactitud, no va a ser exacta. Si usted dispone de una calculadora científica, puede calcular la tasa de interés efectiva previo a los datos de la interpolación lineal, lo hace más rápido. Sin embargo, existen en el mercado calculadoras financieras que permiten hacer estos cómputos. Por ejemplo, la HP2S Platinum, que está incluida en el seminario de gerencia financiera, específicamente en el módulo 1, tiene la capacidad de determinar la tasa de interés efectivo a través de la función IRR, que significa tasa interna de rentabilidad. Y allí usted parametriza su calculadora financiera y le dice, bueno, quiero que me dé 2 decimales, 3 decimales, 4, 5, 9 decimales. La otra forma de hacerlo es con la función buscar objetivos. Está explicado en el material de formación. Finalmente, el Excel 2016 o versiones anteriores, dentro de su fórmula financiera, dentro de su fórmula hay una fórmula referida a las finanzas, que son fórmulas financieras. Dentro de ella está la fórmula de TIR. TIR es tasa interna de retorno, que permite devolver la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. Los valores en efectivo está referido a los cobros que se hace del bono.
De todos los métodos enunciados para calcular la tasa de interés efectiva, el más preciso es con la función financiera TIR de Excel. ¿Por qué más preciso? Porque él le da la mayor exactitud en términos de los resultados. Recuerde que Excel es una hoja de cálculo poderosa que permite hacer cálculos complejos y financieros que denotan exactitud. Ahora bien, para determinar la función financiera TIR que devuelve la tasa de interés de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo, se hace de la siguiente forma. Usted en Excel abre un archivo donde va a utilizar dos columnas. La primera columna va a estar referida al periodo y la segunda columna a los flujos efectivos. Entonces, usted sabe que usted tiene 5 periodos y un periodo 0 que está referido a la inversión inicial, 0 al 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego en la otra columna usted va a reflejar lo que ocurrió allí. ¿Cómo usted va a hacer eso? Bueno, usted va a hacer eso observando el diagrama de flujo de caja. Para ello es que se hace el diagrama de flujo de caja. Entonces fíjese que en el tiempo 0, en el diagrama de flujo de caja, usted escribió con la flecha hacia abajo 950. Eso se refleja a erogaciones. ¿Por qué unas erogaciones? Porque la entidad desembolsó 950 toda vez que adquirió el bono. Entonces 950 usted lo coloca con símbolo negativo. Luego tiene una corriente de flujo de 1 a 5. Recuerde que el cupón es de 40 unidades monetarias. Sin embargo, en el periodo 5 hay 1140. ¿Qué pasó allí? Recuérdese que usted en ese periodo 5 el bono se rescata por 1100. Entonces 1100 más 40 es 1140. Una vez que usted tiene tabulados los datos, usted se posiciona en la columna, en este caso la C54, y escribe la sintaxis de la fórmula. ¿Cuál es la sintaxis? Usted escribe igual TIR, va a abrir paréntesis, se va a posicionar en la celda C48 y va a pintar la celda hasta la C53. ¿Qué significa pintar la celda? Pintar la celda significa arrastrar el cursor hasta abajo. Una vez que usted lo arrastre, se va a posicionar en la C53. Cuando llegue allí, usted va a cerrar el paréntesis y simplemente le va a dar igual. Automáticamente le debe aparecer 6,9584%. Entonces esa es la TIR y esa es la tasa de interés efectiva de la transacción, en este caso de la inversión en bono. A continuación se muestra la tabla de costo amortizado del instrumento de renta fija del bono. Por el método de costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva, se muestra a continuación. Recuérdese que la slide anterior se determinó la tasa de interés efectiva con la TIR calculado con Excel a través de la fórmula financiera TIR y nos dio 6,9584. Ahora bien, ¿cómo hacer la tabla? Usted va a colocar, como le dije al inicio, 5 columnas. La primera columna va a estar referida al periodo, es decir, a los años. La segunda columna al importe en libros al principio del periodo. La tercera columna al ingreso por interés de acuerdo a la tasa de interés efectiva. La cuarta columna a la entrada efectiva, es decir, el cupón. Y la última columna al importe en libros final del periodo, es decir, el costo amortizado. Entonces usted escribe 2000X0 e inicia con los 950. Los 950 está referido al reconocimiento inicial, es decir, al precio del bono más el costo de transacción. Luego tiene en la 2000X0, la columna 3, ingresos por intereses a la tasa de interés efectivo. ¿Cómo se determina eso? Bueno, usted multiplica la columna 2 por la tasa de interés, es decir, 950 unidades monetarias por 6,9584. Eso le debe dar 66,11. Luego tenemos un valor fijo de 40 unidades monetarias que está referido a la entrada de efectivo, es decir, el cupón. La última columna, la columna 5, se refiere al importe en libros al final del periodo o costo amortizado. ¿Cómo se obtiene eso? Eso se obtiene con la suma algebraica de la columna 2, 3 y 4. Es decir, usted va a sumar
el importe en libro, el ingreso por intereses y la entrada en efectivo. Entonces, usted, como está negativo la entrada en efectivo del cupón, usted suma la verdad que le va a dar 976.11,11 unidades monetarias. Ahora bien, el segundo periodo 2000X1, el importe en libros al principio del periodo se obtiene del importe al final del periodo anterior. Es decir, lo que usted obtuvo, el importe del libro al final del periodo 0, va a ser el importe en libros al final del periodo, perdón, al inicio del periodo 1. ¿Cómo recalcula nuevamente los intereses de ese periodo 2000X1? Bueno, usted calcula 976,11 por 6,95, le da 67,92. Los 40 son un monto fijo, y para obtener el importe en libro al final del periodo, usted suma nuevamente algebraicamente, le da 1004,03. El importe en libro al principio del periodo 2000X2 es 1004, que es el importe en libro al final del periodo anterior, es decir, el periodo 2000X1. Y luego repite ese proceso hasta el periodo 4. Fíjense que en el periodo 4 la columna del importe en libro al final del periodo es 0. ¿Por qué 0? Porque el costo amortizado, una vez que se termina la vida útil del instrumento, debe ser 0, porque ya se terminó la transacción financiera. Es destacar que el costo amortizado junto a su tasa de interés efectivo no es para calcular intereses, sino es para distribuir intereses y la amortización. Para eso es esa metodología. Finalmente, la tabla de costo amortizado se estructura de la siguiente manera. Allí le dejo una receta donde para este ejercicio, donde le detallo cómo es la dinámica. La primera columna representa el periodo del instrumento de renta fija, inversión en bono. La segunda constituye el importe en libros al principio del periodo. En el periodo 0 el importe es el valor del reconocimiento inicial. En los periodos subsiguientes representa el importe en libros al final del periodo anterior. La columna 3 es el ingreso por intereses al interés efectivo, es decir, 6,9584%, que se obtiene multiplicando el importe en libros al principio por la tasa de interés efectivo. La cuarta columna se estructura con los cobros de los cupones, es decir, los intereses contractuales equivalentes a 40 unidades monetarias, desde el periodo 1 al 4, con excepción del último periodo, que es el 5, que incluye el rescate obligatorio, es decir, 1100 más los 40, para un total de 1140. Y bueno, la columna 5, como les dije anteriormente, es la suma algebraica de la columna 2 al 4. Finalmente tenemos análisis del gráfico. Entonces usted coloca el importe en libros al final del periodo o costo amortizado y hace un gráfico de barra en 3D. Un gráfico de barra en 3D. Donde usted coloca en el eje de las X los periodos del ejercicio finalizado y en el eje de las Y las unidades monetarias. Usted hace su gráfico en función de su tabla. Y bueno, usted dice que el análisis del periodo 2000X0, el costo amortizado, el importe en libro al final del periodo fue de 976 y ese costo fue incrementando hasta el 2000X3 a 1065,83. Sin embargo, el 2000X4 es 0. Si usted, por ejemplo, está en una disertación de una tesis de maestría o especialización, el auditorio le pudiera preguntar, bueno, ¿y por qué le da 0? ¿Por qué bajó abruptamente? Bueno, porque el método del costo amortizado, en función del plazo de vencimiento, cuando se termina la vida del instrumento, usted ya percibió todo el beneficio. Entonces quiere decir que es 0. Es el costo amortizado, debe ser 0 al final del periodo. Muchísimas gracias por su atención. Y viene la fase de preguntas y respuestas. Las preguntas las puedes formular a través del correo electrónico y yo gustosamente se las responderé. Gracias por escucharme.